pues a pesar de los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México por taponar la información, sigue creciendo el escándalo por el uso del medicamento ivermectina para atender a pacientes de COVID con síntomas leves. Laura Cardoso con la información. A pesar de que la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ambos de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud Federal, en la Guía Clínica para el Tratamiento de la COVID-19 y los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad recomendaron no usar la ivermectina para tratar pacientes con COVID, el IMSS y el Gobierno capitalino decidieron usarlos en las etapas más críticas de los 2 años que van de pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social la retiró de sus kits médicos en diciembre pasado, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum recomendó usar a los pacientes este fármaco para hacer un estudio sin tomar en cuenta la autorización de los pacientes. El gobierno capitalino compró 293,000 cajas de ivermectina entre 2020 y 2021 y unos 200,000 pacientes que fueron positivos a COVID recibieron ese tratamiento. La FDA aclara que este fármaco no está aprobado para la prevención del tratamiento de COVID y que solo está aprobado para el uso en seres humanos para el tratamiento de algunos gusanos, parásitos y piojos. Y aunque en algunas plataformas, como la que había usado el gobierno capitalino para argumentar su uso, no incluyen el registro del protocolo con los métodos, las estrategias de búsqueda, los criterios de inclusión, la evaluación de la calidad de los estudios ni la certeza de la evidencia. La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que los datos actuales sobre el tratamiento de COVID con ivermectina no son concluyentes y los CDCs también han emitido alertas continuamente advirtiendo a médicos y a pacientes sobre intoxicaciones graves causadas por este medicamento. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Y ahora de viva voz el doctor Malaquías López Cervantes, prestigiosísimo epidemiólogo e integrante de la Comisión UNAM para la atención de la emergencia por COVID-19. Mi querido y admirado doctor, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu generosísima presentación. Y pues estoy a tus órdenes y de la audiencia. Ya escuchaste la información muy puntual, por cierto, sin adjetivos, muy puntual de nuestra reportera. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este asunto del uso que el gobierno de la Ciudad de México ha dado a este medicamento, un kit que contenía ivermectina y distribuido sin que la gente supiera de su contenido exacto, doctor? Bueno, Ricardo, creo que hemos vivido una condición social sin precedentes con esta pandemia. Del lado profesional, del lado médico, desde el principio se empezaron a buscar posibles soluciones, se utilizaron productos que por algún motivo parecería que pudieran servir de algo. Algunos de ellos pues rápidamente fueron desechados porque no había ninguna evidencia de respuesta favorable, y otros siguieron allí porque parecía haber algún argumento de interés acerca de su posibilidad de utilidad, y fueron incluso popularizados en el sentido de que mucha gente empezó a comprarlos y a guardarlos por si se contagiaba y poder automedicarse. Ese es el caso de la hidroxiquinoleína, que incluso fue patrocinada por el presidente Trump, que había en Estados Unidos. Y bueno, la ivermectina se empezó a decir que tenía alguna posibilidad de beneficio. Mucha gente la compró sin receta en muchos lugares, en muchos países en el mundo se estuvo utilizando, e inclusive hubo un movimiento médico muy fuerte en Estados Unidos de gente reconocida y prestigiosa en favor de la posibilidad de utilizar ivermectina, pero toda esa polémica nunca se tradujo en una recomendación ni de la Organización Mundial de la Salud ni de ninguna agencia importante en el mundo, como es el caso de la FDA.
de manera tal que lo que sucedió ante la falta de evidencia científica contundente fue que se dijo, pues mejor no la utilicen. Ahora, pero en el caso de México, ¿cómo es que se decide el uso de la ivermectina y sobre todo el modo en que se distribuye sin que la gente sepa de qué se trata? Hablamos de miles de personas sobre las cuales se dice, pues se hizo una suerte de experimento, como si se tratase de conejillos de Indias, de animalitos, pues. Sí, efectivamente, ahí es donde quería yo llegar. La Organización Mundial de la Salud fue muy clara y contundente en el sentido de indicar que la ivermectina debería de utilizarse solamente en el contexto de un estudio científico, no de manera regular como un tratamiento. Y entonces ahí es donde entra el escenario de lo que sucedió en la Ciudad de México, donde se decidió utilizar a la ivermectina como un tratamiento regular y empezar a dársela a los pacientes en esas cajitas que estamos viendo. Y esto pues se hizo sin que se le advirtiera a la población que tal vez no le iba a servir, que había algún tipo de riesgo por consumir este producto, y tampoco se le pidió consentimiento a la población, es decir, no se hizo en el contexto de un estudio científico para poder llegar a una conclusión. ¿Hay riesgos que provoque riesgos a la salud, por supuesto, que provoque la ivermectina? Mira, ahora se está hablando acerca de los posibles riesgos y yo he estado revisando. Este es un medicamento considerado muy seguro, algo que no perjudica aun cuando la dosis recomendada para el tratamiento de parasitosis se eleve. Pero de todas maneras, pues sí hay algún riesgo, particularmente para mujeres embarazadas. Entonces, creo que esto se debió haber explicitado. ¿Qué tal si dentro de las personas que recibieron, los miles de personas que recibieron tratamiento, había mujeres embarazadas? Entonces, creo que el tema es el contexto en el que se decide utilizarlo. Todavía hay polémica sobre si pudiera servir de algo o no, pero eso no quiere decir que se pueda tomar una decisión como la que se tomó. Ahora, también hay ahí un asunto ético, y yo te diría hipocrático, sí, porque un médico o una autoridad que está distribuyendo medicamentos y no advierte sobre estos riesgos a quienes se los da, me parece que está incurriendo en una falta de ética. Definitivamente ese es uno de los ángulos más importantes de este tema. Al utilizar por una decisión gubernamental un producto, se tiene que tomar en consideración la posibilidad de hacer daño. Siempre hay la posibilidad de hacer daño, y cuando no tenemos certidumbre tenemos que advertir al paciente sobre esa posibilidad. Entonces creo que de nueva cuenta no hay explicaciones claras de por qué se procedió así, sin ninguna consideración. Pero sí hay. Entonces, veíamos ahí las imágenes de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, distribuyendo los kits. Ahí está. Hablamos de una responsabilidad de gobierno, ¿no? Efectivamente, creo que eso es el asunto central. Es decir, aquí tiene que haber alguien que diga: yo tomé una decisión, cometí un error, al menos en gran parte de lo que decidí hacer, y debo de enfrentar las consecuencias. Pues mira, Saúl Caballero, quien fuera empleado de esta Agencia Digital de Innovación Pública que dirige el señor Pepe Merino, celebérrimo ahora, publicó en su cuenta de Twitter: yo sí me retracto, soy coautor del artículo que autorizó la ivermectina y yo sí me retracto de sus resultados, pido una disculpa por los posibles daños, aplaudo la decisión de retirar el artículo científicamente falso. Está fuerte. Ay, caramba. Bueno, esa nota no la había visto, pero sí está muy fuerte, sí. Porque además este coautor pues está diciendo: alteramos la información. Eso es todavía peor. El artículo fue retirado por la consideración de que su análisis era pobre,
de que no se sustentaban los dichos que el artículo tenía, pero no es lo mismo decir no están claramente sustentados a decir son falsos. Sí, la verdad, bueno, pues seguiremos dándole seguimiento a este asunto. Doctor, te aprecio mucho, como siempre, tu participación generosa con nosotros. Te mando un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Gracias, muy buen día.